¿Qué tal, amigos? Continuamos con el análisis de la asignatura Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías. Y como mencionamos en el video anterior, vamos a analizar cómo se presentan las solicitudes, las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, hay que señalar dos puntos muy importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce de peticiones individuales y asimismo de medidas cautelares. La petición la puede promover la persona que resultó afectada por un acto de autoridad que violó sus derechos humanos. Asimismo, lo puede promover un grupo de personas que resultaron afectadas. Y también lo pueden promover las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Ese es un punto muy importante. Sin embargo, hay que destacar que cuando es promovido por un sector importante de la población, es importante su individualización para que pueda conocerlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este punto hay que destacar cuál es el acto de autoridad que viola los derechos humanos y la población que resulta afectada como consecuencia de dicho acto de autoridad. Los documentos que tenemos que tomar como base, como fundamento para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ya mencionado con antelación, es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José del año de 1969. Antes de acudir nosotros al Sistema Interamericano, tenemos que agotar instancias internas. La primera instancia ante los órganos jurisdiccionales locales, así como la segunda instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya teniendo una resolución firme en la cual subsista todavía el tema de violación de los derechos humanos, nosotros podemos promover dentro de los 6 meses siguientes a que haya causado estado esta resolución una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La podemos enviar vía electrónica o lo podemos enviar por correo certificado y se va a recibir en la ciudad de Washington, D.C. Es importante señalar que en caso de litis pendencia, es decir, que otro tribunal ya esté conociendo de la controversia, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no podrá conocer de la petición que le estamos formulando. En esta tesitura también hay que destacar que las medidas cautelares tienen una tramitación completamente distinta y que además la propia comisión, en caso de que exista una violación grave de derechos humanos, puede realizar estas medidas cautelares inclusive de oficio. Otro punto que tenemos que señalar es cómo se tramitan las peticiones y las solicitudes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, cuando presentamos nuestra petición es importante señalar lo siguiente. ¿Qué va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este sentido? Punto número 1, va a evaluar si es procedente nuestra petición. Si es procedente, en el punto número 2 va a dictar un auto de admisibilidad. Y posteriormente sobre ese auto de admisibilidad dictará un auto de fondo. Si dictando el auto de fondo en la cual condena al Estado por la violación de derechos humanos y el Estado no hace caso a esta recomendación, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá presentar esta petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta tesitura hay que señalar que las medidas cautelares tienen una tramitación completamente distinta y para su tramitación puede llevarnos desde una semana hasta algunos meses. Cuando presentamos nosotros nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habrá un grupo especializado de abogados que recibirá dicha petición y analizará si existe la violación de derechos humanos. Si de alguna manera se percatan de que existe una violación de los derechos humanos, se les dará un expediente a mi petición, el cual deberá llevar un orden cronológico. En ese sentido, cuando representamos nuestra petición, la autoridad puede prevenirnos en el caso de que nuestra petición sea oscura, puede desecharla en el caso de que no exista una violación de derechos humanos o ya haya prescrito, o en su momento puede en un momento determinado admitirlo si cumplimos con los requisitos. Una vez que se admite la petición, será un informe respecto
si existe la violación de derechos humanos y se le da vista a la autoridad para que haga sus observaciones dentro de los 3 meses siguientes. En esa circunstancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a invitar a las partes para que celebren acuerdos conciliatorios. Si logran los acuerdos conciliatorios, entonces vamos a dar por terminado el mecanismo. Pero si no es así, se van a celebrar audiencias en las cuales van a presentar sus argumentos. Y una vez que tengamos esto, se va a dictar un informe sobre la admisibilidad. Y teniendo el informe de admisibilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a dictar un informe de fondo. En esas circunstancias vamos a emplazar a las partes o vamos a notificar respecto al informe de fondo para que puedan hacer las observaciones la autoridad que se estima que violó derechos humanos dentro de los 3 meses siguientes. Y en esa circunstancia, entonces, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a dictar un informe de fondo. Y si en los 3 meses siguientes la autoridad responsable decide no hacer caso a la recomendación sobre el informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la autorización de la víctima, puede promover el informe de fondo a través de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa perspectiva se van a enviar tanto el auto de admisibilidad, el de fondo, para que determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos si existe una violación a los derechos humanos. Una vez que conocen de esta petición la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una sentencia determinará si existe o no la violación de derechos humanos. En caso de que exista, va a señalar una condena para el Estado que no respetó los derechos humanos. Bueno, entonces, por regla general, estimados abogados, esa es la tramitación que se sigue ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y concluimos la presente exposición señalando otros sistemas regionales de derechos humanos, y vamos a señalar uno que es muy importante, que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Destaca en este caso el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del año de 1950, así como la Carta Social de Europa y los órganos protectores de los derechos humanos en Europa. Podemos mencionar aquí a la Comisión Europea de Derechos Humanos del año de 1954, así como también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año de 1959 y al Comité de Ministros de Europa, que se encargan de realizar manifestaciones sobre el tema de protección de los derechos humanos dentro del continente europeo. Estimados amigos, como podrán darse cuenta, el estudio de los derechos humanos es muy importante, y si no comprendemos estas características de los derechos humanos, evidentemente no podemos utilizar los mecanismos garantes de protección de los derechos humanos. Entonces, amigos, vamos a concluir la presente exposición señalando diferencias sustanciales entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, nos pertenecen por el simple hecho de ser seres humanos. Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, son derechos humanos reconocidos por la norma jurídica, mientras que las garantías son mecanismos de naturaleza procesal que van a hacer efectiva la tutela de los derechos humanos. Muchas gracias por la atención brindada en este video.